Hola, ¿cómo andan? Bueno, a partir de estos próximos 9-10 videos aproximadamente, vamos a ver cada una de las integraciones de todas las unidades problemas de crecimiento y desarrollo. ¿Qué sería una integración, chicos? Sería el cómo relacionar un tema con otro, cómo relacionar una materia con la otra, pero siempre lo vamos a relacionar intentando resolver el enunciado de la unidad problema. Entonces, a partir de estos videos vamos a ver de una manera más didáctica y más entendible el cómo enganchar un tema con el otro, en cómo enganchar quizás anatomía con histología, medicina y sociedad con psiquiatría, medicina y sociedad quizás con biología. La idea es aprender a relacionar los temas, ya que en una mesa de examen final no te van a preguntar temas por separado, sino que te van a hacer integrar toda la unidad problema respondiendo o resolviendo el enunciado de la misma. Entonces vamos a arrancar con esta serie de videos en donde vamos a ver diferentes cuadros, de los cuales obviamente va a ser una manera más didáctica de poder aprenderlos. Entonces la idea de todos estos cuadros es que ustedes los puedan practicar en su casa, que puedan practicar la oralidad tal cual como lo hablamos en el video anterior, donde vimos todos los tips para preparar un examen final, ¿no? Así que bueno, chicos, comenzamos con los cuadros de la UP 1. Bueno, chicos, el enunciado de la unidad problema nos habla de que un profesor afirma de que los seres humanos somos animales, ¿tá? Somos animales y al mismo tiempo somos seres sociales y culturales. Entonces, una forma más dinámica de poder comenzar a hablar de esta unidad problema sería lo siguiente. En el enunciado surge un interrogante, podemos plantearnos, ¿no? O decir de otra manera, en el enunciado surge una pregunta: ¿somos animales? ¿Por qué? Pensemos en esto, ¿realmente somos animales nosotros? Si somos animales, ¿qué es lo que compartimos con el resto de los animales? ¿Cuál es esa característica que nos hace estar emparentados con el resto de los animales? ¿Y cuál es esa característica que uno comparte con el resto de los animales? Tengamos en cuenta que nosotros tenemos las mismas células. Recordemos que tenemos dos tipos de células, eucariotas y procariotas. Y dentro de las eucariotas tenemos las células animales y células vegetales. Entonces, las células animales las compartimos con el resto de los animales. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos algo en común, tenemos una determinada relación con el resto de los animales, ¿tá? Entonces podemos comenzar a decir eso. Perfecto, ¿qué sigue? Entonces, si nosotros, chicos, afirmamos que somos animales, si este profesor afirma que somos animales, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos? ¿O qué es lo que nos diferencia específicamente del resto de los animales? ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y un perro, el ser humano y un conejo, o el ser humano y un elefante? Supongamos, ¿cuál es la diferencia que podemos marcar? Alguno dirá por ahí el razonamiento. Sí, puede ser el razonamiento, pero ¿cómo le podemos decir más allá de eso? Algo importante que tenemos que tener en cuenta, que nos diferencia del resto de los animales, es el simbolismo, ¿tá? Que nosotros como seres humanos somos seres simbólicos. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que somos seres simbólicos? Que le damos un significado a todas las cosas. Tengamos en cuenta que desde épocas muy antiguas el ser humano siempre trató de darle un significado a todos los fenómenos de la naturaleza. ¿Para qué? Porque el ser humano trata siempre de encontrar una explicación a todo. ¿Se entiende? Desde el momento de que el ser humano comenzó a razonar los diferentes fenómenos que ocurrían en la naturaleza, trató de darle explicación a estos. ¿A dónde va el sol de noche? ¿Por qué las plantas en determinada etapa del año crecen y en otras determinadas etapas del año las hojas de los árboles caen? ¿Tá? ¿Por qué en determinadas etapas del año cambia el clima? ¿Se entiende? Todas esas preguntas el hombre intentó respondérselas, y con el paso de tiempo ha logrado, a partir de diferentes investigaciones, poder responderlas y tener un argumento biológico determinado o un argumento científico. Pero hay preguntas que el hombre nunca pudo, por ejemplo, responder, como por ejemplo, ¿cuál es la vida después de
qué hay después de la muerte, específicamente, ¿no? Entonces son preguntas que el ser humano quizás no sabe la respuesta, pero inventa o emite una determinada teoría de lo que podría suceder. ¿Pero para qué hace esto? Para poder mantener esa curiosidad o poder mantener ese hambre de saber el qué pasa, saber el porqué de las cosas de todos los seres humanos. ¿Se entiende? Entonces eso significa que el ser humano sea un ser simbólico, que lo diferencia del resto de los animales. Tratamos de buscarle la explicación a todo lo que vemos, a todo lo que sentimos, a todo lo que hacemos. Entonces eso, la racionalidad, el simbolismo, hace que nosotros nos diferenciemos del resto de los animales. ¿Se entiende? Y eso hace posible que nuestro cuerpo, nuestro organismo, sea muchísimo más complejo que el resto de los animales. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia en realidad? O cuál es la palabra que podemos utilizar para poder encerrar todas estas características de las que hablamos? La complejidad. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos? La complejidad. Entonces acá podemos tener otra pregunta u otra interrogante tranquilamente, que dice lo siguiente: ¿cómo obtuvimos esa complejidad? ¿Se entiende? ¿Cómo a lo largo de los años, a lo largo de la historia, a lo largo de la vida del ser humano, obtuvo esa complejidad que lo llevó a estar en la cima de la cadena alimenticia? ¿Cómo obtuvo esa complejidad que lo llevó a dominar el mundo? Entonces hubieron muchas personas que intentaron explicar el cómo el ser humano adquirió esta complejidad, cómo el ser humano llegó a ser lo que es. Entonces antiguamente comenzaron a aparecer muchísimos conceptos que intentaron explicar esto. Sin duda, uno de los conceptos más famosos o uno de los conceptos que más revolución generó fue el concepto de evolución. Hubo una persona anónima, que no se sabe quién fue, que introdujo el concepto de evolución para poder explicar cómo el ser humano llegó a adquirir esta complejidad que hace posible que hoy dominemos por lo menos al resto de los animales. Entonces, vamos, este concepto de evolución estuvo por mucho tiempo, ¿tá? Pero no tenía fundamentos claros en que apoyarse. ¿Se entiende? Era un concepto vago que la gente intentaba quizás interpretar, pero no era un concepto directamente estructurado o no era un concepto firme en cuanto a su significado. ¿tá? Entonces tenemos que tener en cuenta que con el paso del tiempo surgieron muchísimos personajes que intentaron explicar o mínimamente aproximarse a un argumento determinado para poder explicar cómo el hombre, a partir de la evolución, pudo llegar a ser lo que es. Podríamos, chicos, hablar toda la tarde, toda la noche o toda la mañana de la gran cantidad de personajes históricos que intentaron explicar la evolución. Pero sin duda hubieron unos pocos, que realmente marcaron un hito o marcaron un auge en la explicación o un auge quizás en la exposición de este concepto. Y fueron pocos. Acá en esta unidad problema vamos a hablar de 4 teorías específicas, pero sepan que hubieron muchísimos más. Hubieron muchos charlatanes y también hubieron muchísimas teorías que quizás la ciencia no avala hoy en día o quizás no están dentro de las más aceptadas. Entonces vamos a ver solamente las que son aceptadas, las que son más aceptadas por la ciencia actualmente. Vamos a ver: Darwin, Lamarck, teoría del equilibrio puntuado y neodarwinismo, o también llamado teoría sintética. Entonces fíjense que seguimos con las flechas. Vamos a hablar de Lamarck. Tengan en cuenta, por si no pudieron verlo, vean el video sobre teorías de la evolución y ahí van a poder ver cómo explicar mejor Lamarck, ¿no? Pero acá, esto como es una integración, la idea es poder decirles a ustedes cuáles son los conceptos que tienen que tener en cuenta al momento de rendir un examen final. Bueno, cuando hablamos de Lamarck, chicos, lo primero que tenemos que empezar a decir siempre es el título de la teoría. Sea que hablemos de Lamarck, sea que hablemos de Darwin o de cualquier teórico en cuestión, es importante siempre definir el título
de la teoría. ¿Cuál es el título de la teoría de Lamarck? Teoría de los caracteres adquiridos. No saltemos con teoría de uso y desuso de órganos, porque la verdad que a veces mucho le pifian en ese sentido. Entonces tengamos esto en claro: teoría de los caracteres adquiridos, ¿tá? No de los caracteres adquiridos. Bien, bueno, es importante saber, no voy a hablar de Lamarck en sí, no voy a explicar la teoría de Lamarck porque ya lo vimos en un video anterior, pero tengan en cuenta que siempre que hablemos de Lamarck en una mesa tenemos que tener en cuenta, o por lo menos tenemos que decir estas tres palabras claves. ¿Cuáles serían estas tres palabras claves? Las tres características que según Lamarck debe tener una determinada especie para poder evolucionar. ¿Cuáles serían estas características? Presión del ambiente, uso y desuso de órganos y sentimiento interno. La idea es poder explicar cada una de estas tres. Presión del ambiente, recuerden que puede ser el entorno específicamente, o puede ser un determinado depredador. Puede ser el entorno o un depredador. Uso y desuso de órganos, la palabra lo dice simplemente, los invito a ver el video de teoría de Lamarck, ¿tá? Y sentimiento interno, recordemos que es las ganas de sobrevivir que tiene cada animal. También lo explicamos en este video, en el video anterior de teorías de la evolución. Entonces, chicos, la idea en el examen final es comenzar a hablar de Lamarck. ¿Por qué? Porque uno comienza a hablar de Lamarck y es algo, no sé si obvio, pero algo muy posible es que te terminen preguntando Darwin. Y dentro de Lamarck y Darwin a veces nos resulta un poquito más fácil de explicar. Entonces es importante comenzar a hablar de la teoría más complicada para que después nos pregunten la fácil. Porque si arrancamos al revés, se nos puede complicar un poquito el desarrollo del examen. Entonces, chicos, fíjense, esto es un tipo de introducción para poder comenzar a hablar de las teorías de la evolución. Podemos comenzar con Lamarck o podemos comenzar con Darwin, como ustedes quieran, pero siempre está bueno tener una introducción para cada unidad problema. Otro de los grandes teóricos que intentó en su momento explicar este fenómeno o este concepto de evolución, en el cual que intentaba explicar él cómo el hombre en realidad llegó a ser lo que es, ¿tá? Fue sin duda Charles Darwin. ¿Cómo se llama la teoría de Charles Darwin? Estamos hablando de la selección natural. Recordemos que siempre tenemos que definir la teoría antes de comenzar a explicarla. Entonces, ¿qué podemos decir de Darwin? ¿Tá? Darwin fue una de las primeras personas que se animó a publicar un libro, y no quizás un artículo en un diario de esa época, y se animó a publicar un libro directamente. Y él, ¿qué decía en el libro? De que todos los seres vivos provenimos de un antepasado en común. Eso fue lo que dijo. Hay un concepto erróneo que la gente piensa de que Darwin afirma en su libro del origen de las especies, que él afirma que nosotros venimos de los monos, ¿tá? Cualquier persona que uno se cruza por la calle, vos le preguntás ¿quién fue Charles Darwin? Y obviamente esa persona te va a decir: es aquel que dijo que venimos de los monos, o que nosotros somos parientes de los monos, o cualquier otra cosa relacionada con los monos, ¿estamos? Bueno, pero en realidad, chicos, Darwin jamás dijo que nosotros veníamos de los monos. Darwin simplemente dijo que todos los seres vivos, ¿y por qué no habló del ser humano en sí? Obviamente, en la época de Darwin, Lamarck y el resto de los teóricos, reinaba el cristianismo, entonces no se podía agarrar y decir que el ser humano venía o provenía de un antepasado en común, o tampoco se podía decir que el ser humano estaba emparentado con algún animal, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si no, obviamente el cristianismo los quemaba en la hoguera por herejía. Entonces, Darwin en su libro habla de todas las especies y dice que todas las especies provienen de un antepasado en común, y a partir de esto pudieron evolucionar gracias a un constante entorno que tuvieron durante muchos años. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué pasó? Darwin, eso era lo que decía en su libro, pero en ese momento, como el poder de la ciudad o del pueblo donde estaba Darwin, o el poder político de ese tiempo, estaba ¿cómo se digo? Estaba reinado por lo que es el cristianismo o la religión. El periódico de ese entonces, o el diario de ese entonces, después que Darwin publicó su libro, colocó como portada
una frase como para que el resto se burlara de Darwin, para que el resto dijera, ah, mirá este charlatán que salió a decir esto. ¿Qué puso como portada? Charles Darwin en su nuevo libro afirma que el ser humano viene de los monos, o el ser humano viene del gorila, del chimpancé o de lo que quieran llamarle, ¿se entiende? Fue directamente el periodismo que en ese entonces, o la prensa que en ese entonces, y utilizó esta relación del ser humano con el animal que más a simple vista se puede parecer al ser humano. Utilizó esta relación para burlarse directamente, para burlarse y para que obviamente nadie compre el libro y todos se rían de este personaje, ¿tá? Pero en realidad Darwin nunca dijo que veníamos de los monos, ¿estamos? Entonces, bueno, Darwin hizo esta teoría de la selección natural y él dijo lo siguiente, que para que un ser vivo o para que una determinada especie pueda evolucionar, debe atravesar las siguientes características, o debe atravesar los siguientes factores. ¿Vamos? ¿Cuáles serían estos factores? Tiempo, importantísimo. Tiene que pasar muchísimo tiempo para que esta especie pueda evolucionar. Variación individual. Cuando Darwin hablaba de una variación individual, hablaba de una característica o habilidad propia de la especie que lo hacía único, o no de la especie, perdón, característica o habilidad propia del individuo que lo hacía único y que lo diferenciaba del resto del resto de las personas o del resto de los animales de su misma especie. Presión del ambiente, lo mismo que hablábamos con Lamarck, ¿tá? Los invito a ver igual, chicos, si es que no lo vieron, el video sobre teorías de la evolución para que puedan entender un poquito mejor esta teoría. ¿Qué otra cosa? Adaptación. Adaptación es una palabra clave que tenemos que decir sí o sí cuando hablamos de Darwin. Otra cosa, reproducción diferencial. Recordemos que la reproducción diferencial, así rápido lo recordamos, no es solamente la capacidad de reproducción que puede tener un ser vivo, sino que también es la capacidad de que esa reproducción, de que esa descendencia que nosotros dejemos, o esa descendencia que deje esa determinada especie, también tenga la capacidad de reproducirse. Entonces la idea de reproducción diferencial es que se pueda dejar descendencia de generación en generación, no dejar descendencia y que se corte porque la siguiente generación no es capaz de poder reproducirse. Y por último, acumulación de diferencias. Estas son las palabras clave que tenemos que tener en cuenta al momento de explicar la teoría de la selección natural de Darwin en una mesa final. Recordemos: tiempo, variación individual, presión del ambiente, adaptación, reproducción diferencial y acumulación de diferencias, ¿tá? Recordemos que Darwin hablaba directamente, no hablaba de adquirir una característica, sino que Darwin hablaba de que la naturaleza te seleccionaba si es que vos ya nacías por una cuestión de azar con esta característica, ¿tá? No dependía de vos, sino directamente dependía de el entorno, el entorno que te obligue a poder destacar esa característica tuya, ¿tá? Bueno, vamos por otro lado. Si queremos explicar la teoría sintética, después de explicar Darwin, podemos decir lo siguiente: ¿qué fue lo que Darwin no pudo explicar? En la teoría de la selección natural de Darwin, ¿hay algo que él no haya podido explicar? O quizás, planteémoslo de otra manera, chicos, ¿hay algo de que quizás Darwin no pudo dar un argumento biológico acertado, o un argumento biológico válido con algún experimento? Sí, hubo algo, chicos. Darwin dijo que las variaciones individuales eran puramente casuales. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero después de decir eso, Darwin nos dijo que las variaciones individuales eran transmitidas de generación en generación. ¿Se entiende? Eso lo afirmó directamente, pero en su libro jamás pudo argumentar con experimentos o con cualquier otra cosa, no pudo argumentar el por qué, no pudo argumentar el cómo estas variaciones individuales eran transmitidas de un progenitor a su descendencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Tá? Años más tarde, estamos hablando de muchos años más tarde, hubieron científicos que encontraron, primero, que estudiaron seguramente las investigaciones de Darwin, el libro y las teorías de Darwin sobre la evolución,
Y al mismo tiempo estos científicos pudieron encontrar los libros de los experimentos de Gregor Mendel. ¿Y qué pasó acá? Estos personajes dijeron, hey, esta pregunta que Darwin no pudo argumentar con un, valga la redundancia, con un argumento biológico, Gregor Mendel sí lo pudo argumentar. ¿Se entiende? Es como que con la teoría, perdón, con los experimentos de Mendel pudieron argumentar aquello que Darwin no pudo explicar. Y entonces estos científicos dijeron, bueno, vamos a unir las dos teorías y vamos a hacer una super teoría, o vamos a hacer una gran teoría de la evolución que tenga todos los argumentos biológicos necesarios para que se pueda explicar mejor o para que pueda ser comprobada quizás, ¿tá? Entonces, ¿qué pasó? Hicieron la teoría sintética o también neodarwinismo. Recordemos que neo significa nuevo, entonces la nueva teoría de Darwin. Pero ya esta nueva teoría de Darwin, ellos la introducen con el argumento científico avalado ¿por quién? Por los experimentos de Gregor Mendel. Recordemos que Gregor Mendel y Darwin fueron contemporáneos, pero obviamente en ese tiempo no existían las redes sociales, tampoco existía nada por el estilo celular ni nada como para que se puedan comunicar, y o por una cosa u otra, o aparte porque vivían en países distintos. Darwin era de Inglaterra, si no me equivoco, corríjanme algunos si no es así, y mientras que Gregor Mendel era de Austria. Entonces yo sé que no queda muy lejos quizás, pero no se conocieron, ¿tá? Pero de alguna manera entre los dos se complementaron de una u otra manera, pero nunca pudieron unir sus experimentos y teorías. Entonces estos personajes sí unieron los experimentos de Mendel y la teoría de Darwin y formaron la teoría sintética o neodarwinismo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de neodarwinismo en una mesa final? Primeramente definirlo y decir que el neodarwinismo es lo mismo que hablar de la selección natural. Muchos cometen ese error, chicos, que cuando les preguntan sobre neodarwinismo simplemente intentan explicar algo nuevo y ahí se traban. Tengan en cuenta, chicos, que si ustedes saben Darwin, si saben la selección natural de Darwin, les llegan a preguntar teoría sintética, tienen que hablar de lo mismo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que Darwin se refiere a una especie en particular, o se refiere específicamente a cómo un individuo de una especie evoluciona, mientras que la teoría sintética o neodarwinismo está basado en cómo un grupo de individuos dentro de una misma especie puede evolucionar. Entonces es como que la selección natural habla en singular, mientras que el neodarwinismo habla en plural. Entonces, ¿de qué habla el neodarwinismo? De la evolución y la genética de las especies específicamente. Entonces, cuando hablamos de neodarwinismo, ahí comenzamos a utilizar determinados conceptos de genética, ¿tá? Alelos, loci, gen y todos esos conceptos nuevos que comenzamos ya a nombrarlos, y vamos a profundizarlos un poquito más en la unidad problema número 2. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuáles son las palabras claves que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de teoría sintética? Macroevolución y microevolución. Recordemos que la macroevolución, decía la teoría sintética, que se daba en periodos cortos, mientras que la microevolución se daba en periodos largos. La microevolución podía durar millones de años, mientras que la macroevolución, según el neodarwinismo, se daba en miles de años. Cuando hablamos de periodos cortos nos estamos refiriendo a 10, 11 años. Estamos hablando en miles de años, ¿tá? Siempre. Recordemos que la macroevolución, se da de manera brusca, mientras que la microevolución se da de manera gradual. Recordemos siempre eso. La microevolución es reversible, mientras que la macroevolución es irreversible. Para no redundar más, nuevamente les invito a ver el video de teorías de la evolución. Bueno, después que terminamos de hablar de teoría sintética, ya chicos, si dijeron todo bien hasta el momento y pudieron seguir el hilo de esto, es muy difícil que lleguen hasta esta instancia de poder hablar de teoría del equilibrio puntuado. Pero bueno, uno nunca sabe el profesor que te puede tocar, o con la paciencia o las ganas de escucharte que venga este profesor. Entonces bueno, supongamos que terminamos de hablar de teoría sintética y queremos hablar de equilibrio puntuado. ¿Cómo podemos engancharlo? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Decimos, las teorías más modernas
intentaron refutar la teoría sintética, pero sin duda la más aceptada en la actualidad es la teoría del equilibrio puntuado. Esta teoría salió directamente a intentar refutar la teoría sintética, ¿tá? Y entonces cuando hablamos de teoría del equilibrio puntuado tenemos que decir como palabra clave, chicos, éxtasis evolutivo, ¿se entiende? Éxtasis evolutivo, y explicar qué es la homeostasis interna de la que nos habla esta teoría en particular, ¿tá? Entonces, fíjense que dimos un recorrido por las 4 teorías y el cómo enganchar esas 4. Ustedes fíjense por cuál quieren comenzar específicamente, pero siempre les digo que arranquen con Lamarck, es un consejo personal, que puedan arrancar con Lamarck para que les den el pie al profesor, para que el profesor diga, bueno, háblame de Darwin, ¿se entiende? Teoría del equilibrio puntuado lo preguntan a veces, otras veces no. Como les digo siempre, chicos, como también acá en clase, es muy difícil saber qué les pueden preguntar. Pero dentro de determinados temas, hay temas que son más de interés general y otros de menos interés general. Entonces es mucho más probable que les tomen los de interés general, porque mayor cantidad de profesionales o de médicos con especialidades que están tomando el examen final son capaces de saber y preguntarles. Entonces esos temas se categorizan como los más tomables, ¿tá? O más priorizables frente a otros. ¿Estamos? Bueno, de esta manera podemos plantear las teorías de la evolución. ¿Estamos? Es importante saber hacia qué lado queremos irnos o de qué tema en particular queremos hablar. O hablando más vulgarmente, en qué lugar nos queremos meter, ¿se entiende? Entonces, si nosotros somos buenos en anatomía, podemos irnos por el lado de anato sabiendo que nos van a preguntar eso. Si somos buenos en medicina y sociedad, nos podemos ir por otro camino, siempre adecuando nuestro discurso o siempre adecuando nuestro monólogo que vamos a utilizar en la defensoría o en la defensa de nuestro examen final. Podemos saber, o a partir de practicar y practicar y practicar, podemos saber hacia qué lugar nos pueden llevar o hacia qué lugar nos queremos ir. Entonces podemos ir por anato, podemos ir por medicina de sociedad, o tranquilamente podemos ir por fisiología de transportes, química de membrana, o a la mismísima biología cuando hablamos de linaje evolutivo. Entonces, tengan en cuenta esto. Si nos queremos ir por el lado de anatomía, vamos a hacer lo siguiente. Después de hablar de teorías de la evolución, podemos hacer este enganche. Con el paso de los años, la evolución fue dando lugar a miles de especies, siendo el hombre la especie dominante sobre las otras. Entonces, ¿qué decimos? Que diversas características y habilidades surgidas por la presión que ejercía el ambiente sobre ellos. ¿Qué significa? Que cada vez que un entorno ejercía una presión sobre el ser humano hizo relucir determinadas características y habilidades. Si nos vamos por el lado de Darwin, serían variaciones individuales. Entonces, cada vez que el ambiente ejercía una presión sobre el individuo relucía estas características o habilidades. ¿Se entiende? Estas características o habilidades que hicieron que el ser humano, a partir de la historia o a partir de todos los millones de años, pueda acostumbrarse o pueda relacionarse con el medio, fueron muchas. Pero sin duda hubieron dos características fundamentales que hicieron de que el ser humano, aparte de poder relacionarse con su entorno, aparte de poder acostumbrarse y sobrevivir a su entorno, hizo que pueda evolucionar. ¿Cuáles son estas dos características? La bipedestación y el desarrollo de la inteligencia. ¿Cómo se logró la bipedestación? ¿En qué momento? ¿Gracias a qué estructura biológica se pudo lograr la bipedestación? Recordemos qué es bipedestación. Siempre tratemos de definir. A veces hay a veces hay conceptos que a nosotros nos parecen tontos o que pensamos que esto no me lo van a preguntar, esto no creo. Chicos, les terminan preguntando en una mesa qué es crecimiento y desarrollo, les terminan preguntando qué es un antígeno, les terminan preguntando qué es la reproducción para ustedes, siendo que ustedes capaz que se aprendieron
todas las partes del útero, se aprendieron todas las capas del sistema reproductor masculino específicamente, se aprendieron la histología de todo el testículo y ovario, y les terminan preguntando qué es la reproducción para ustedes, y quedan tildados sin saber qué decir. Entonces siempre cuando hablemos de un concepto general, de un concepto que puede encerrar una UP entera, siempre tratemos de definir ese concepto o entenderlo para que en la mesa podamos definirlo de la manera más sencilla y básica posible. ¿Qué es la bipedestación? ¿Es lo mismo, chicos, decir bipedestación que marcha? ¿O no? ¿Es lo mismo decir bipedestación que caminar en dos patas? ¿Qué es un ser bípedo? Chicos, la bipedestación específicamente es poder llevar el centro de gravedad, trasladar este centro de gravedad hacia una determinada distancia sin perder el equilibrio. Entonces, bipedestación, hablando criollamente o hablando de manera más básica, es poder caminar en dos patas por mucho tiempo sin perder el equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, nosotros somos seres bípedos. El gorila no sería un ser bípedo, ¿se entiende? El gorila puede avanzar, puede ejercer una marcha con dos patas, pero llega un momento que tiene que poner, llega un momento, perdón, que ya no puede caminar con dos patas, sino que tiene que afirmar sus brazos sobre la superficie de la tierra. Entonces no es un ser bípedo. ¿Puede caminar en dos patas por un determinado tiempo? Claro que sí, pero no es un ser bípedo. ¿Se entiende la diferencia entre bipedestación y marcha? Bien. Entonces, ¿cuál es la estructura determinante que hizo posible que el ser humano pueda generar esta bipedestación o pueda desarrollar esta característica? La columna vertebral. Entonces, ¿qué hacemos cuando empezamos a hablar de anatomía? ¡Wow! Empezamos a hablar por inervación, comenzamos a hablar por irrigación. No tratemos, chicos, de no irnos al detalle, siempre vamos de lo general a lo particular, como decía un tal Castellanos por ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Comencemos con la definición más tonta, con la definición más básica posible. ¿Qué es la columna vertebral? ¿Es una estructura de tejido epitelial? Siempre tratemos de definir si está constituida por un tejido o no. ¿Se entiende? Es importante a veces definir qué tejido constituye esta estructura biológica. ¿Tá? Es una estructura ósea. Bien, es una estructura ósea la columna vertebral. Es una estructura ósea que tiene una determinada forma, mide tanto y pesa tanto. Eso es importante también. ¿Él mide igual una columna vertebral en una mujer que en un hombre? ¿Hay alguna diferencia entre la columna vertebral de una mujer y un hombre? Son preguntas que nos pueden hacer, chicos, y son preguntas que tienen que buscar la respuesta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es la columna vertebral? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es la función de la columna vertebral? ¿Sostener la cabeza ósea? Bien. ¿Mantener un equilibrio de todo el cuerpo, de todo el tronco? También es importante. Perfecto. ¿Sostener todo el tronco? También es importante decir eso. Perfecto. Después de decir eso, es importante decir cuáles son las características específicas de la columna vertebral que posibilitaron la bipedestación, las curvaturas de la misma. Entonces, cuando empecemos a hablar de cifosis, de lordosis, es importante hablar de definir estas curvaturas y decir si en la porción cervical hay una cifosis o hay una lordosis, si en la porción torácica hay una cifosis, hay una lordosis, etcétera. Entonces, las curvaturas de la columna es algo fundamental que tenemos que decir en un examen final. ¿Tá? Luego de decir las curvaturas, la medida de la columna, la diferencia entre hombre y mujer, la función de la columna, recién ahí, chicos, vamos a comenzar a hablar de la clasificación de vértebras. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con la mayoría? Comienza a hablar de la clasificación de vértebras antes de decir todo lo otro. Fíjense la información importantísima o la información tan fundamental que no dijo y se fue al detalle directamente. ¿Se entiende? Si vos te vas al detalle, el profesor te pregunta más detalle. Si vos te vas a lo general, el profesor puede ser que te pregunte el detalle o puede ser que te siga preguntando cosas generales. Entonces siempre comencemos de lo general a lo particular. Bien. Y si nos vamos por el desarrollo de la inteligencia, podemos irnos de los dos lados. Tengamos en cuenta que si nos vamos por bipedestación
y comenzamos a hablar de columna vertebral, es muy probable, o es muy sí, eso, probable, de que el profesor nos termine preguntando sobre marcha y nos lleve a miembro inferior. Entonces, si ustedes están preparados con la unidad problema número 9, o en esa unidad de que te habla de miembros inferiores y de marcha, vayan tranquilos por bipedestación y estén seguros, porque seguro le van a preguntar eso. Entonces, ustedes saben medianamente por dónde ir, de acuerdo a dónde se sientan más seguros o más inseguros. Bien. Si queremos ir por el desarrollo de la inteligencia, tenemos que hablar del cráneo. El cráneo es la estructura biológica que, de acuerdo a determinadas características, posibilitó de que el ser humano pudiera desarrollar más la inteligencia que el resto de los animales o que el resto de los seres vivos. ¿Qué fue lo que desarrolló la inteligencia? ¿Cómo mido la inteligencia de alguien? Es muy difícil medir la inteligencia de alguien, pero para los libros de biología, el desarrollo de la inteligencia se medía a partir de la cantidad de centímetros cúbicos que podía tener un cerebro. ¿Se entiende? Entonces, bueno, más allá de eso lo vemos más adelante. Cuando querramos hablar de anatomía de cráneo, comenzamos a hablar, chicos, ¿qué es el cráneo? Primeramente, ¿es la cabeza ósea? No, chicos, el cráneo forma parte de la cabeza ósea, pero el cráneo no es la cabeza ósea. ¿Qué forma parte de la cabeza ósea entonces? El cráneo por detrás y el macizo facial por delante. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la función del cráneo, chicos? ¿Cuál es esa función principal? Proteger el sistema nervioso central, a excepción de la médula, que lo protege ¿quién? La columna vertebral. Bueno, esa es otra no menos importante, que me olvidé de decirlo. No menos importante función de la columna vertebral, proteger la médula espinal. Fíjense, se me había escapado, pero fíjense lo importante que es para la columna vertebral proteger la médula espinal. Bueno, el cráneo protege el sistema nervioso central, pero protege la parte encefálica del sistema nervioso central. ¿Qué protege? Cerebro, cerebelo, tronco. ¿Estamos? Esa sería la función principal del cráneo. Entonces, ¿cuáles son los cortes del cráneo? Específicamente, el cráneo se puede dividir en dos o no. ¿Tiene pisos? ¿Tiene un piso anterior, posterior y medio? Bien, hablamos de los pisos del cráneo. Antes de hablar de los pisos es importante decir, che, ¿el cráneo está dividido en qué? ¿Cómo clasificamos el cráneo? En huesos pares y en huesos impares. Entonces los nombramos, chicos. A veces uno empieza a hablar del frontal y empieza a hablar de todos los accidentes y todos los distintos tipos de irregularidades que podemos ver en cada hueso. Pero comencemos a clasificar los huesos. ¿Cuál es par? ¿Cuál es impar? ¿Qué características generales tiene? Pero no comencemos a hablar de los accidentes, porque nos estamos yendo a el detalle. Entonces, después de hablar de los huesos pares e impares, podemos comenzar directamente a hablar de los de la base del cráneo, de los pisos. Tenemos un piso anterior, medio y posterior, ¿tá? Podemos hablar, pero obviamente si hablamos de los pisos del cráneo necesitamos hablar de los agujeros del cráneo, ¿tá? Y obviamente este es un tema que nos puede derivar, o el mismo profesor nos puede derivar a pares craneales tranquilamente. Bueno, ¿cuál es la estructura o cuál es la característica, cuál es la característica fundamental del cráneo que posibilitó el desarrollo de la inteligencia o que posibilitó este aumento de centímetros cúbicos de cerebro? Sin duda fueron las fontanelas, chicos. Gracias a las fontanelas, el cráneo pudo, después de que nazca el individuo, pudo seguir creciendo, pudo seguir expandiéndose, dándole lugar a esta masa encefálica para que pudiera seguir creciendo y desarrollando. Entonces las fontanelas son fundamentales, sea la brigmática, la térica, la ptérica o la parieto occipital. Cualquiera de las fontanelas es importante que lo nombren. Cuándo se cierra cada una de estas fontanelas. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Si quieren no lo digan, pero sépanlo en el caso de que se los pregunten. Porque si ustedes comienzan a hablar de fontanelas, el profesor tranquilamente les va a preguntar ¿y cuándo cierran? Cuando se refiere a qué edad o a qué cantidad de meses se cierra determinada fontanela, ¿tá? Entonces es importante saber cuándo se cierra cada una, no solamente nombrarlas, sino saberlas. Otra cosa importante de cráneo, chicos, saber la diferencia entre
punto sutural y fontanela. También se las dejo picando ahí. Fíjense cuál es la diferencia entre un punto sutural y una fontanela. No es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, chicos, como repaso, si nos vamos por columna vertebral, es muy fácil que nos lleven a marcha. Si nos vamos por cráneo, es muy fácil que nos lleven a pares craneales. Entonces, deciden en qué se consideran más seguros y pueden tomar ese camino tranquilamente. Teorías que hablan específicamente de dónde evolucionó el hombre, de cuáles son los antepasados en común que tenemos con el resto de los animales. Bueno, lo que podemos comenzar a decir acá es que el hombre surgió del linaje de los mamíferos. ¿Ah? Entonces el hombre, a partir de surgir en este linaje, fue atravesando a partir del tiempo por un determinado camino evolutivo. ¿Qué significa? De que el hombre estuvo a partir de la historia emparentado con otras especies y al mismo tiempo fue evolucionando de otras especies. Les dejo en claro, chicos, que esto es simplemente son teorías, pero no es nada exacto o no es nada científicamente comprobado hasta el momento, sino que simplemente son teorías científicas que están o intentan estar respaldadas por determinados hallazgos arqueológicos. ¿Ah? Entonces, vamos con lo siguiente. Cuando hablamos de el camino evolutivo del ser humano, estamos hablando de tres tipos de especies distintas. Por un lado, vamos a hablar del Australopithecus. Por otro lado, vamos a hablar del género Homo y del Neanderthalensis o del hombre neandertal. Cada vez que hablemos de cada uno de estos tres, chicos, es importante hablar de los en el año en que vivió. Siempre estamos hablando de millones de años, ¿tá? Entonces hablamos de millones de años en cada uno de estos. Es importante cada vez que nombremos Australopithecus, género Homo, que dentro del género Homo vamos a tener al Homo habilis, Erectus y Sapiens. Y dentro del Neanderthalensis, bueno, cada vez que hablemos de cualquiera de estos, tenemos que decir o saber en un examen final los años en los que vivió en la Tierra. Bien, ¿entre qué promedio de años vivió en la Tierra? Bien, características que se le atribuyen a cada uno. Por ejemplo, al Australopithecus se le atribuyó que pudo conseguir la habilidad de la bipedestación, mientras que dentro del género Homo, al Homo habilis se le atribuyó la capacidad de poder fabricar y manipular herramientas. El Homo erectus, por su parte, se le atribuye la capacidad de poder controlar el fuego, y el Homo sapiens la capacidad de poder desarrollar la cultura o de generar este auge en la cultura. Ya vamos a hablar de eso. Y el Neanderthalensis, por otro lado, se le atribuye los ritos fúnebres, la capacidad de poder generar una ceremonia fúnebre para despedirse de aquellos familiares o aquellos amigos dentro de una misma manada que habían fallecido. ¿Tá? Otra cosa que no tenemos que dejar de lado es la capacidad craneal de cada uno de estos. ¿Tá? Entonces, cada vez que hablemos de Australopithecus, género Homo, Neanderthalensis, sepamos cuál es la capacidad craneal en centímetros cúbicos de cada uno. Es importante que sepamos esto para el examen final. Bueno, después de hablar de esto, fíjense que hablamos simplemente años en el que vivió, características que se le atribuye y capacidad craneal de cada uno. Luego de decir cada una de estas cosas, podemos engancharlo. La idea es engancharlo directamente con medicina de sociedad, pero antes de engancharlo con medicina de sociedad hay algo más que tenemos que saber sobre el linaje evolutivo. Entonces, específicamente es cómo esta especie que se formó en África pudo esparcirse a todo el mundo y cómo pudo poblar la Tierra, porque en algún momento se originó en un lugar y fue esparciéndose para poder poblar el mundo. Entonces existen teorías que intentan explicar este fenómeno de expansión. Entonces, ¿qué decimos? Como para poder enganchar, ¿qué cosa? Enganchar el linaje evolutivo con estas teorías de expansión. ¿Qué decimos? Estas especies fueron poblando el mundo, migrando desde África hacia los distintos puntos de la Tierra o distintos puntos de los continentes. Existen dos teorías que intentan explicar esta expansión. Por un lado, la teoría del candelabro, y por otro lado la teoría del arca de Noé, o también llamada en algunas bibliografías
teoría del jardín del Edén. Entonces, esto es importante que tengan en cuenta estos dos tipos de teorías que intentan explicar cómo el Homo sapiens, Homo erectus, en otras palabras, pudo expandirse desde un determinado continente hacia el resto de la Tierra. Luego, ¿cómo lo enganchamos con medicina y sociedad, con la parte de cultura que lleva esta unidad problema? Fácil, chicos. Fíjense, dijimos que el Homo habilis se caracterizó por la manipulación y creación de herramientas. El Homo erectus se caracterizó por el control del fuego, mientras que el Homo sapiens se caracteriza por la cultura. ¿Cómo podemos enganchar esto, el tema de la cultura, con el Homo sapiens? Fíjense, chicos, el Homo sapiens era nómade. Significa que viajaba grandes distancias por día, acudiendo o buscando alimento, agua, entre otras cosas. Entonces, la mayor parte del día este Homo sapiens estaba caminando, estaba movilizándose de un lugar a otro. Pasó el tiempo y estas manadas de Homo sapiens, porque se movían en manadas, como Jurassic Park así, se movían en manadas, y resulta que por algún u otro motivo el Homo sapiens descubrió la agricultura. Descubrió que al plantar una determinada semilla en una tierra fértil, crecía un determinado alimento que le podía dar la energía necesaria para poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pensó este Homo sapiens? No hace falta que camine grandes distancias buscando comida, si puedo plantar mi propia comida. ¿Se entiende? Bien, entonces cuando dijo, bueno, me voy a sentar en un lugar, y se dio cuenta, desconozco o desconocemos cómo fue en realidad cómo fue la situación en la cual llegaron a comprender que era mejor plantar determinados alimentos en una tierra más húmeda cerca de un río que quizás en una tierra más seca. Entonces dio la casualidad que se asentaron cerca de ríos, pudieron plantar su propio alimento. Entonces fíjense, chicos, si el Homo sapiens estaba la mayor parte de su vida caminando y de un día para el otro resulta que ya no tiene que caminar, no camina y se asenta en un lugar, y en este lugar directamente planta su comida y la consume, y al mismo tiempo en este lugar determinado número dentro de la manada se dedican a salir a cazar a sus alrededores simplemente, pero no caminan grandes distancias. Otro grupo se dedica a la pesca, otro grupo quizás se dedica a la recolección de frutos, ¿se entiende? Después las mujeres de la manada o algunos hombres, desconozco, se dedican a la fabricación de chozas, la fabricación de quizás de artesanías, ¿se entiende? Entre muchísimas cosas. Comienza a haber un líder de la manada, comienza a haber roles dentro de esta manada. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la creación de oficios? ¿Qué es la creación de artesanías, de roles? Es simbolismo. Le estamos dando específicamente, le estamos dando un significado a cada rol, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es esto? Es cultura, chicos. Todo aquello que el hombre le coloca un determinado nombre a algo que creó la naturaleza es cultura. Entonces fíjense que de un día para el otro el ser humano se asentó en un lugar determinado y comenzó a generar un montón de actividades nuevas, y a cada una de esas actividades se le asignó una determinada persona. Significa que se comenzó a asignar roles dentro de una manada, comenzó a formarse lo que hoy conocemos como una sociedad, ¿se entiende? Es entonces por eso que el Homo sapiens fue el responsable, al descubrir la agricultura, fue el responsable directo de generar un auge en la cultura, ¿se entiende? Entonces, gracias a eso, nosotros podemos hablar de cultura. ¿Y quién mejor quién mejor de hablar de cultura que el mismísimo García Canclini? Entonces acá comenzamos a decir, para García Canclini o para Canclini, ¿qué es la cultura? ¿Cuántas definiciones de cultura existen? ¿Qué es el endoculturismo? ¿Qué son las culturas híbridas, por ejemplo? Entonces, todas esas preguntas específicas, que lo vamos a ver en otros videos, preguntas comunes en un examen final, obviamente,
son las que tenemos que saber al momento que hablemos cultura de Canclini. Pero ¿por qué hablamos de cultura? Porque el Homo sapiens fue uno de los principales, o si no, o el principal responsable de generar este auge en la cultura humana. Bueno, chicos, supongamos que en la mesa, después de que hablamos de evolución, nos toque algún profesor de fisiología o de química que nos pregunte sobre células, sobre citología, o nos quiera preguntar sobre transportes de membrana. Una de las formas quizás más dinámicas de poder enganchar lo que es la evolución con células y transportes de membrana sería la siguiente. Podemos comenzar diciendo que, como seres vivos, si hablamos de evolución, estamos afirmando de que nuestra complejidad como seres humanos se la debemos a un antepasado en común. Entonces, nosotros como seres humanos somos organismos hechos por células, somos organismos constituidos por una gran cantidad de células. Y todas las células de nuestro cuerpo derivan de una célula en común. Significa que todo comenzó a partir de una única célula. Existen teorías también para esto, obviamente. Si queremos las nombramos, y si no, bueno, por última no las nombramos y esperamos a que nos pregunten. Pero bueno, entonces, si nosotros creemos en la evolución y afirmamos que la evolución es una posibilidad, tenemos que afirmar también de que todas las células de nuestro cuerpo provienen de un antepasado en común, de una célula en común. Es por eso que tenemos que hablar de células en esta unidad problema, ¿tá? Bueno, primero definamos células. Según la biología, ¿tá? La célula, ¿qué es? La mínima unidad funcional estructural que posee vida, que tiene nuestro organismo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si la célula, cómo sabemos que la célula tiene vida? ¿Y cómo podemos identificar en alguna estructura determinada si tiene vida o no? ¿Cómo le adjudicamos la vida a una estructura? Bueno, es importante saber entonces que, según Curtis, según el libro de biología Curtis, nos dice que para que una estructura se le atribuya la condición de poseer vida, es necesario que cuente con tres características fundamentales, ¿tá? Por un lado, debe tener catalizadores biológicos, que son las enzimas. Por otro lado, según la biología, para que una estructura pueda considerarse que tiene vida, tiene que tener un medio interno indiferente del medio externo. ¿Qué significa eso? Que el medio interno no tiene que afectarle lo que suceda en el medio externo, ¿tá? Eso es indiferencia, ¿tá? Y por último, esta estructura tiene que tener la capacidad de reproducción, la capacidad de poder reproducirse. Se dice entonces, o se afirma, de que la célula es la unidad más pequeña que cumple con estos tres requisitos al mismo tiempo. ¿La célula tiene enzimas? ¿Tiene catalizadores biológicos? Claro que sí. ¿La célula tiene un medio interno indiferente al medio externo? Sí. ¿Gracias a qué estructura puede lograr esta característica? O podríamos preguntarnos, ¿gracias a qué estructura la célula es capaz de llevar adelante este factor o esta característica? Gracias a la membrana plasmática. Y ahí podemos hablar de membrana plasmática. Pero también podemos decir que una de las características, que es la capacidad de reproducción, la célula también la puede llevar adelante. Chicos, ¿la célula puede reproducirse? Claro que sí. ¿Gracias a quién? Gracias a sus organelas. Y ahí vamos nombrando una por una las organelas. ¿Cuáles son las organelas más importantes? Les digo para que no estén nombrando todas. Golgi, núcleo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, citoesqueleto, ¿tá? Lisosomas, mitocondrias. Esas serían las principales organelas. Ya si ustedes quieren hablar de todas las organelas, buenísimo. Si quieren separarlas en membranosas o no membranosas, genial también. Pero un consejo, no se pongan a clasificar si no se sabe la clasificación completa. Entonces, si no se acuerdan la clasificación completa y el orden, directamente digan en una mesa de exámenes, bueno, existen varias organelas, o pueden utilizar la palabra las más importantes son, listo. No se maten con sus propias palabras, no se metan al detalle con sus propias palabras, esto es importante. Bien,
Genial. Entonces, ¿qué seguimos diciendo? Para lograr este cometido, la célula cuenta con una serie de estructuras que en conjunto cumplen la función de sobrevivir al medio y al mismo tiempo de reproducirse, llamadas organelas, y un centro de mando llamado núcleo. Eso es una introducción como para poder entrar en las organelas. Bien. Si es que queremos irnos por el lado de la membrana plasmática, bueno, decimos que según Curtis, para que una estructura se le dé la posibilidad de tener vida, necesita de 3 factores o 3 características fundamentales. Y obviamente decimos que necesita un medio interno indiferente del medio externo. Si nos vamos por este lado, podemos decir que para mantener estas características es necesario la presencia de una barrera que mantenga ambos medios separados, que le permita relacionarse con el medio. Entonces hablamos de una membrana plasmática. La membrana plasmática la podemos estudiar de 2 maneras, de acuerdo a su función, o podemos estudiarla de acuerdo a sus características químicas o a su estructura química. ¿Cómo es la definición de una membrana plasmática? Bien, una definición general que podemos utilizar sería que es una bicapa lipídica con características trilaminares que posee una función de semipermeabilidad, selectividad y fluctuación. Entonces podemos tirar esa definición, pero esa definición nos tira 2 cosas distintas. Por un lado, cuando habla de bicapa lipídica con características trilaminares, nos está diciendo su estructura, y cuando hablamos de semipermeabilidad, hablamos de selectividad y fluctuación, estamos hablando directamente de la función en sí. Entonces, si queremos irnos por el lado de estructura, tenemos que irnos directamente a química de membrana, estructura química de la membrana plasmática. Si queremos irnos por el lado de la funcionalidad, nos estamos yendo ya para fisiología de transportes. Entonces ustedes decidan en cuál se sienten mejor, pero por lo general le pueden preguntar cualquiera de las 2 cosas. Si a ustedes les gusta fisiología de transportes, obviamente van a tener que tenerla clara en química de membrana, y viceversa también, porque una respalda a la otra. Entonces, vamos por la parte de la estructura de la membrana plasmática. Entonces, ¿qué hablamos de la estructura de la membrana plasmática? Siempre tenemos que hablar de las 3 macromoléculas que componen la membrana plasmática. ¿Cuáles son? Los lípidos. Recordemos que dentro de los lípidos, ¿qué tenemos? Vamos a tener fosfolípidos, vamos a tener colesterol y glucolípidos. ¿Proteínas vamos a tener? Sí, proteínas de membrana. ¿Cuáles son las proteínas de membrana? Las extrínsecas y las intrínsecas. O también se le denominan como integrales, se le denominan a las intrínsecas, y periféricas se las denomina las extrínsecas. Y vamos a tener glúcidos, esta suma de glúcidos va a formar una tercera lámina o una tercera capa que se va a ver al microscopio de manera irregular, en donde se van a anclar las proteínas periféricas. Esta capa, ¿cómo se llama? Glucocáliz. Los invito también a ver el video de química de membrana para que lo puedan explicar un poquito mejor, pero esta es la forma en la que podemos comenzar o la que podemos enganchar evolución quizás con química de membrana. En el caso de que nos vayamos por el lado de fisiología de membrana, podemos decir lo siguiente. Bueno, posee una semipermeabilidad y de acuerdo a sus necesidades se comporta como una membrana selectiva. Entonces hablamos de que hay un intercambio de información de sustancias entre el medio interno y el medio externo. ¿Quién decide esto? La membrana plasmática, obviamente. La membrana plasmática decide quién entra y quién sale, ¿tá? Pero hay veces que la membrana plasmática no lo decide, y hay determinadas sustancias que van a ingresar y van a salir de la célula solamente por tener una afinidad química con la membrana plasmática. Entonces estamos hablando de ¿qué? De transportes, y vamos a tener 2 tipos de transporte. Por un lado, un transporte pasivo que no ocupa energía y que se mueve a partir de gradientes de concentración, se mueve a favor de un gradiente de concentración, y vamos a tener un transporte activo que va en contra de un gradiente de concentración y se denomina activo porque necesita ATP, necesita energía para poder llevarse adelante, ¿tá? ¿Cuáles son los transportes pasivos? Hablamos de difusión simple, facilitada, que ahí es importante que nombremos la ley de Fick,
ósmosis, ¿tá? Y cuando hablemos de ósmosis es importante, chicos, nombrar la presión osmótica. Es algo que los profesores siempre están esperando que uno nombre la presión osmótica. ¿Y para qué sirve? Los invito a ver también el video de transporte de membrana. Bien, y cuando hablamos de transporte activo, tenemos que siempre primero decir que es un transporte activo. Lo dije anteriormente, que es un transporte activo, específicamente es el paso de una sustancia de un lugar de menor concentración a mayor concentración, o sea que va en contra de su gradiente. Y ese paso está dado gracias a una bomba que gasta ATP para poder generar este paso. Entonces, cada vez que hablamos de bombas, estamos hablando de transporte activo. Pero el transporte activo tenemos dos: transporte activo primario y transporte activo secundario. Cuando hablamos de transporte activo primario, nos estamos refiriendo a todas las bombas, ¿tá? Bomba sodio-potasio, bomba de sodio, bomba de potasio aparte, bomba de glucosa, perdón, ¿tá? Entonces hay muchísimos tipos de bombas. Bien. Entonces, y transporte secundario sería aquellas sustancias que aprovechan que el transporte activo primario abrió un canal gracias al gasto de un determinado ATP para poder ingresar o poder salir. Entonces, cada vez que una sustancia ingresa por transporte activo secundario, puede entrar o en la misma dirección de la sustancia que está saliendo o entrando de la bomba. Eso significaría que entra por cotransporte. O puede entrar o salir de la célula en la dirección contraria de la sustancia que está utilizando la bomba. Eso sería ingresar o salir por contratransporte, ¿tá? Entonces, siempre que hablamos de cotransporte o contratransporte, nos estamos refiriendo a un transporte activo secundario, ¿estamos? Y siempre que hablamos de bombas, nos estamos refiriendo a un transporte activo primario. Bien, entonces, chicos, cada vez que nos toque pónganle la UP1, está bueno siempre intentar enganchar siempre todo con evolución, ya que el enunciado de la unidad problema nos habla de la evolución. Entonces está bueno poder relacionar todo, y al mismo tiempo, si nos dan la posibilidad de poder hablar, de defender el tema, saber generar esos enganches de un tema al otro. El generar esos enganches, el generar una introducción para un tema, nos da la posibilidad de demostrarle al profesor más seguros de nosotros mismos, y también le demostramos que estudiamos y que entendemos el tema, que lo razonamos en algún momento y que no lo estamos diciendo de memoria, ¿tá? Espero que les haya servido estas introducciones de la unidad problema número 1. Así que bueno, chicos, eso sería todo.